vamos a empezar a hablar sobre todos los elementos que forman parte del proceso de trabajo. Y para eso vamos a tomar el ejemplo de una costurera. Cuando la costurera se dispone a confeccionar una camisa, por ejemplo, ¿qué necesita para trabajar? Entonces ahí sabemos que necesita la tela. Sin tela no se puede hacer la camisa. Pero necesita también las tijeras para cortar, necesita botones, necesita el hilo, necesita la máquina de coser, ¿no? Necesita luz para iluminarse, o luz del día o luz artificial. Necesita, si hace mucho calor, alguna forma de enfriar el ambiente, en el caso, digamos, de que tenga las mínimas condiciones para poder trabajar, ¿no? Si hace mucho frío, calefacción. Bueno, todos estos son elementos que entran dentro del proceso de trabajo. Pero tenemos que preguntarnos si estos elementos cumplen todos el mismo papel. Y nos vamos a dar cuenta que no. O sea, tenemos, por ejemplo, el hilo, o por ejemplo, el hilo, o la tela, ¿no es cierto? Son elementos que, si se hace la camisa, esos elementos forman parte del producto. La camisa está compuesta de tela, del hilo, los botones, etc. Todos estos elementos son parte de la camisa. En cambio, hay otros elementos que entran, como la máquina de coser, que no es parte de la camisa está aquí y la máquina sigue estando acá, ¿no es cierto? O sea, hay elementos que se transforman, hay instrumentos que ayudan a transformar y hay estos elementos ambientales que crean las condiciones para poder trabajar, ¿no? Entonces, aquí vienen algunas definiciones que creo que es importante que vayamos anotando y memorizando porque, entre otras cosas, el conocimiento científico pues necesita determinadas palabras que, para ahorrar explicaciones, yo podría decir lo mismo con todas las palabras, así como vamos a ver. Cuando definimos, por ejemplo, vamos a definir, llamaremos materia prima al objeto que sufre transformaciones en el proceso de trabajo para llegar a constituir el producto final. Por ejemplo, la tela, ¿no es cierto? Es un objeto que se transforma en la camisa para llegar al producto final, que es la camisa. Yo decía que cuando yo hablo de materia prima y ya sé lo que es la materia prima, me ahorro de decir, si no tendría que decir, bueno, yo estoy trabajando con el objeto que sufre transformaciones para llegar al producto. En cambio, ya ahora digo materia prima, y si memorizo esa cosa, no tengo para qué decir la cosa tan larga, ¿no? Entonces, en el caso de la costurera, ¿qué es lo que sería materia prima? Materia prima sería la tela, el hilo, la aguja no, la aguja sería instrumento. Un instrumento pequeñito, el gran instrumento sería la máquina de coser, ¿cierto? El zipper se dice aquí, nosotros en Chile le decimos cierre Claire, el zipper, etc. Eso sería materia prima, ¿no? Y entonces, pero hay otras materias primas, ¿no?, que se consumen como energía. Por ejemplo, supongamos una estufa a carbón o eléctrica, ¿no? También el carbón, la electricidad son materias primas, ¿no? Entonces hay distintas formas de materias primas, ¿no? Y por eso es que las materias primas que realmente forman parte del producto, para diferenciarla de estas que se consumen y permiten la realización del producto pero no están en el producto final, se distinguen materias primas principales, que serían estas, y las materias que se consumen pero que no forman parte del producto serían las materias primas auxiliares, ¿no? Ahora, estas materias primas, ¿no?, a veces se confunden y se dice, por ejemplo, el cuero. El cuero es una materia prima, claro que sí, para hacer los zapatos, ¿no es cierto? Pero, ¿de dónde viene el cuero? Entonces ahí hay un origen de las materias primas que es diferente. Hay origen natural de la materia prima y hay un origen artificial.
por ejemplo, el plástico que se usa hoy día con los zapatos es una materia sintética. Entonces, hay materias primas que vienen de la naturaleza y hay materias primas que vienen de los inventos de la química y todos estos inventos que van produciendo nuevas materias, ¿no es cierto? Ahora, no hay que confundir esta materia prima que viene de la naturaleza con lo que se llama materia bruta. ¿Qué es la materia bruta? Es el cobre en la mina, el petróleo en la tierra, la piel del animal que está vivo. Eso es materia bruta. Se va a transformar en materia prima cuando el hombre, el ser humano, la mujer, hace un trabajo por extraer el petróleo, extraer el cobre, extraer cualquier mineral, ¿no? O aún por el animal, criarlo, ¿cómo se dice? Matarlo, sacarle el cuero, todo eso es un trabajo que ya está sufriendo la materia bruta. La materia bruta es aquello que nadie ha tocado, ningún humano ha tocado, digamos. Materia prima es todo lo que, proveniendo de la naturaleza o de una fabricación artificial, es trabajado por el hombre. Entonces ahí ya tenemos definición de materia prima, tenemos definición de materia bruta y tenemos la distinción entre materia prima principal y materia prima secundaria. Entonces, la otra cosa, un elemento puede tener una función, puede ser materia prima en un proceso de trabajo y producto en otro. Concretamente, la tela es materia prima, pero ya la camisa es un producto, ¿no? La camisa a lo mejor la bordan, ¿no? Entonces el bordado, o sea, esto llega como una cosa y termina siendo otra. Entonces, por ejemplo, el hilo es materia prima, la tela es materia prima que transforma en camisa, la camisa es un producto final destinado al consumo humano. Algunas cosas son, según la función que desempeña, materia prima, producto, instrumento de trabajo o producto, la máquina de coser, ¿no? Es instrumento en este proceso la costurera, pero es producto en una fábrica de máquinas de coser. Entonces, eso es muy importante porque Marx insiste mucho en que son las relaciones en las que están las cosas las que determinan las características de una cosa. Es decir, cambia la función dependiendo del lugar que ocupa cada uno de estos elementos, ¿no? Ahora, tanto la materia prima como los instrumentos de trabajo, ¿no? son necesarios para producir y por eso es que se le llama medios de trabajo, ¿no? Medios de trabajo y todos los medios de trabajo se llaman medios de producción. Ahí hay los medios de trabajo, que son los instrumentos, y está el local, está el lugar para parquear los carros, o sea, todo lo que es lo físico para producir se llama medios de producción. Pero estos medios de producción pueden ser excelentes, estar en excelentes condiciones, pero si no hay alguien que los usa, que los hace producir, no producen nada. Por lo tanto, el trabajo es fundamental para que estos medios de producción produzcan riqueza. Entonces volvemos a ver el papel central que juega el trabajo, ¿no? Entonces tenemos las definiciones, llamaremos medios de trabajo a todas las cosas o instrumentos que directa o indirectamente intervienen en el producto final, ¿no? Y llamaremos medio de producción a todos los objetos materiales que intervienen en el proceso de trabajo. Realmente, sin materia prima y sin medios de trabajo, o sea, ¿cuál es la diferencia? Distinguimos materia prima y medios de trabajo, ¿no? Y materia prima y medios de trabajo son los medios de producción. Vamos de todas maneras a
Ustedes van a ver el cuadro que va a aparecer ahora con todos estos elementos. Entonces, ya teniendo estas definiciones, ustedes van a trabajar en grupo, pero pongamos un ejemplo, otro ejemplo más. Podríamos describir, o podrían ustedes describir, qué elementos de trabajo se necesitan en una industria del calzado, por ejemplo, ¿no? Y ahí, evidentemente, ¿qué se necesita? Bueno, el cuero o el plástico para hacer el calzado. Se necesita las máquinas que van a coser los zapatos, ¿no? Se necesita el local donde se va a instalar el trabajador. Se necesita iluminación. Se necesita una regulación de la temperatura, ¿no? Se necesita un lugar donde vengan los camiones a buscar los zapatos. Se necesita las cajas de zapatos. O sea, todas estas cosas son elementos que participan entonces dentro de lo que llamamos, serían los medios de producción. Medios de producción. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué tanto detalle, no? ¿Por qué todas estas definiciones? Vamos a ver de que estas definiciones y estos detalles son muy importantes para ir entendiendo cuál es la causa de que haya un grupo pequeño de ricos y una gran mayoría de pobres en estos sistemas que existen de producción en el mundo.